Bienvenidos y bienvenidas al podcast del Seminario Permanente de Análisis y Reflexión sobre la Democracia Latinoamericana, una iniciativa del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y su Centro de Asesoría y Promoción Electoral, gracias al apoyo de la Cooperación de Noruega. En este espacio nos adentraremos en un análisis sobre la evolución e involución de la democracia en nuestra región. A través de una serie de ejes temáticos, discutiremos los desafíos contemporáneos, las transformaciones políticas, sociales y económicas, así como las lecciones que podemos extraer de los procesos democráticos en nuestra región. Este podcast tiene como objetivo fomentar una reflexión sobre el estado actual de nuestras democracias, contribuyendo al fortalecimiento de la práctica democrática. Les invitamos a acompañarnos en este análisis con el propósito de enriquecer el debate y promover un entendimiento más profundo de los complejos procesos que definen nuestro futuro democrático. Al finalizar, pueden descargar el fascículo relativo al tema de esta sesión. Bueno, buenas tardes. Ahora tenemos que hablar de Estado de Derecho y cuál es la relación entre Estado de Derecho, democracia y qué tiene que ver eso también con los derechos de las personas. Y estamos acá desde la sede del Instituto Interamericano de Derechos Humanos en San José de Costa Rica, don Hugo Picado y yo, Joseph Thompson, somos los autores del fascículo sobre los temas de Estado de Derecho, democracia, derechos de las personas, y para conversar un poquito con ustedes acerca de qué significan estos temas. Hugo es un connotado doctrinario, pero también funcionario magistrado del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica y también quien ha estado al frente del Instituto para la Formación y Educación en Democracia del Tribunal Electoral de Costa Rica, de modo que en los temas de las decisiones, pero también los temas de formación, que son tan importantes. ¿Por qué importan los temas de Estado de Derecho? Bueno, Joseph, ha sido un gusto, debo decir, de inicio trabajar con vos este artículo. Creo que es un texto básico, elemental, ordenado a partir de la relación entre democracia y Estado de Derecho. Respondiendo a tu pregunta, Estado de Derecho es importante porque es un elemento clave para la democracia. Ya lo decía Jürgen Habermas, no podemos tener democracia sin Estado de Derecho, que permite que las democracias se expresen en un sentido jurídico mediante principios como la legalidad, el principio de legalidad que cubre tanto a gobernados como a gobernantes. De esa manera se establece un ambiente de seguridad jurídica que limita la arbitrariedad en el uso del poder, que es una característica típica de las no democracias. Las no democracias en cualquiera de sus manifestaciones son arbitrarias, y son arbitrarias porque un gobernante o un partido político gobernante o un sultán o un líder religioso puede ejercer un poder sin límites. El Estado de Derecho impide eso, porque el Estado de Derecho supone, a partir también de esa legalidad, seguridad jurídica y limitación de la arbitrariedad, supone límites al gobernante mediante la división de poderes, la separación de funciones, que es un avance fundamental de la Ilustración en Occidente ya hace 3 siglos, y que ha permitido, mediante el desarrollo del constitucionalismo en los siglos XVIII, XIX y XX, concebir el poder en un Estado democrático como un poder autocontrolado, autorregulado y autolimitado mediante este principio de limitación de poderes. Por eso, esa noción de Estado de Derecho es fundamental para la democracia, como lo introducimos en el artículo, y también
hablamos sobre las tendencias en América Latina a partir de indicadores empíricos. La otra parte del artículo muy importante es la que se refiere a la jurisprudencia internacional en materia de... Ahí puedo hacer una pica para indicar que, bueno, la reflexión también pasa por el hecho de reconocer que no solo es Estado de Derecho, sino que es un Estado de derechos. O sea que a la gente, a los individuos, tiene que importarles este tema. No es una discusión conceptual entre Hugo Picado y Joseph Thomson, es un tema que tiene que ver con los derechos de las personas. Así es. El poder nació democráticamente, limitado precisamente para proteger los derechos de las personas. Y esos derechos no solamente tienen que estar protegidos desde el inicio de ese, digamos, contrato gubernamental que son las elecciones auténticas y genuinas, sino que tiene que permanecer a lo largo del ejercicio del poder. Y ahí es donde no es solo Estado de Derecho, sino que es un Estado de derechos. Y lo que estabas mencionando, ya tenemos jurisprudencia bastante reciente, por cierto, son casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2024 y el 2025, y unos estándares que ha producido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 2023. ¿No? Estamos hablando de los últimos 3 años, y estos casos, es un caso Capriles contra Venezuela y el caso Gadea contra Nicaragua, que no solamente permiten construir cómo se va deteriorando el Estado de Derecho y por qué esto tiene un impacto en los derechos de las personas, sino que también concluye en que los derechos políticos de, sobre todo los que corren por la oposición, terminan dañados ante el deterioro del Estado de Derecho. Y bueno, ¿por qué esto no sirve? Bueno, porque nos agrega situaciones reales de personas y de colectividades que han terminado siendo perjudicadas por un retroceso y un deterioro en el Estado de Derecho. Así es, y esa es la razón de fondo por el cual importa el tema del Estado de Derecho, porque tiene que ver con los derechos de cada una de las personas que viven en una democracia. Sin un Estado de derechos, sin un Estado que garantice los derechos humanos, no hay posibilidad alguna de lograr un acercamiento, una aproximación al principio de igualdad ante la ley. Somos iguales ante la ley en un Estado de Derecho porque hay una protección efectiva a esos derechos, y de ahí la importancia. En el artículo también introducimos un elemento inquietante, preocupante, que tiene que ver con las tendencias a nivel de democracia y a nivel de Estado de Derecho en América Latina. Existen índices que se han venido elaborando de manera cada vez más científica. A partir en realidad del nuevo milenio es que estos índices han adquirido mayor importancia, mayores recursos y bases de datos más ricas. Y si observamos los índices sobre democracia, hay muchos, pero por ejemplo el de VD en variedades de la democracia, que es un índice muy robusto, o el índice de The Economist, el índice de la democracia de The Economist, entre muchos otros. En los últimos años, en la última década, encontramos un retroceso en la calidad de las democracias en América Latina. Y si acudimos al índice específico que existe sobre derecho, Estado de Derecho en el mundo, del World Justice Project, que es un índice también muy robusto, interesante y profuso en información, refleja esa misma tendencia. Hay un retroceso en la calidad del Estado de Derecho en el mundo. Un 57% de los países han experimentado un deterioro notable en los últimos 10 años en cuanto a la calidad de su Estado de Derecho. Y en América Latina la tendencia también es a un retroceso
importante a nivel casi generalizado. Son pocos los países que siguen manteniendo estándares altos de calidad en su Estado de Derecho en la región. Y hay varios que ya están en la parte de abajo, ¿no? Desde luego, lamentablemente, si a la cabeza de los más de 140 países que analiza este índice se encuentran los países nórdicos, Noruega, Dinamarca, todos países del norte de Europa, y se cuela por ahí Nueva Zelanda entre los primeros 10 con calificaciones entre 80 y 90. La calificación más baja de todo el planeta la obtiene un país latinoamericano, Venezuela, con un 0,26, o sea, 26 puntos de 10. Y varios países latinoamericanos están también en ese grupo de los peor calificados del planeta por el debilitamiento a sus estados de derecho, lo cual es muy preocupante. Y bueno, y precisamente de algunos de estos estados es que proceden los casos que ha conocido la Corte Interamericana en épocas más recientes. Es interesante que la gente pueda conocer más de estos casos, porque más allá de tener que ver con las personas y lo que les sucedió, sobre todo a quienes querían ejercer sus derechos políticos desde la oposición, en procesos electorales y en el contexto político de los países, porque en realidad también hay una implicación, y eso está muy elaborado en los casos citados, para la ciudadanía en general. O sea, hay un deterioro del Estado de Derecho que se manifiesta sobre todo en una pérdida de la autonomía del sector judicial, de los órganos electorales, y esto pues tiene implicaciones graves para lo que es el ejercicio de los derechos políticos, pero también para el reclamo de los derechos en general, porque si no hay un sector judicial plenamente independiente, capaz y eficaz, no va a ser posible exigir reparaciones de derechos que hayan sido conculcados. Así es, nuestro artículo es un llamado de atención a esta tendencia, y creo que nos ha movido tanto a Joseph como a mí un interés en dar un diagnóstico y también en hacer un llamado a todas las personas que se acerquen a este tema a que seamos parte de la defensa del Estado de Derecho. Si no defendemos nuestro Estado de Derecho, podemos perder la democracia. Y así de claro ya lo veía hace 80 años el maestro y connotado jurista europeo Edgar Bodenheimer, que decía que cuando se cede el espacio a la arbitrariedad, se erosiona el derecho y se erosiona la democracia. No es posible una república sin el principio de legalidad claro. Entonces necesitamos la pervivencia del Estado de Derecho y de los derechos humanos, de los derechos de las personas y de los mecanismos para hacer valer esos derechos para la existencia de la democracia. Y una tendencia como la que hemos visto en la última década de erosión de los estados de derecho en el planeta en general y en América Latina en particular es algo que nos debe ocupar a todos los demócratas. Y preocupar a toda la ciudadanía, porque la verdad es que si se erosiona el Estado de Derecho, también se van destruyendo las posibilidades de que las personas reclamen que sus derechos puedan ser restaurados, reparados, y lo cierto del caso es que la idea de Estado de Derecho y la idea de Estado de Derechos no son una elaboración doctrinal, sino que son una protección a las personas. Entonces, con esa idea, pues cerramos estas palabras, y cualquier cosa pueden ustedes consultar el fascículo para profundizar un poco más sobre estos temas que son, por supuesto, inagotables y lamentablemente en nuestros días muy vigentes. Así que muchas gracias por la atención.
Gracias, Hugo. Gracias, Joseph. Agradecemos su atención y les invitamos a acompañarnos en próximos episodios. La descarga gratuita del fascículo sobre este tema se encuentra disponible.